Nuevo bloque de diálogo abierto con la ilustre visita de Ricardo de Tito, y hablando de Sarmiento, una de las cuestiones que quedaban siempre en las discusiones, digo, a veces creo que hasta queda como de bien pensantes para algunos criticar a Sarmiento por aquellas frases desafortunadas que parece que dijo, usted que es historiador nos dirá si es cierto o no, y también por una visión supuestamente europeísta que él tenía, en donde se excluía, por ejemplo, la presencia organizada de los pueblos originarios, y de pronto queda como muy bien, sí, pero vos viste lo que dijo Sarmiento sobre la sangre de los indios, que no servía más que para abono, etcétera, etcétera, etcétera. Son conversaciones que a veces uno las toma como provenientes del final de un asado o de una charla de café, y no sabe si realmente tienen que ver con la realidad o no. Y en el caso de que tangencialmente, aunque sea, tuvieran que ver con la realidad, explicarnos, de Tito, por qué pensaba así Sarmiento. Bueno, primero, no había nadie que pensara de otro modo. Ajá, en esa época. Primera cuestión, para empezar por el principio. Muchas veces se contrapone al Facundo con el Martín Fierro y se habla de un José Hernández nacionalista, pro-criollo. Hay textos de José Hernández y del propio de la vuelta del Martín Fierro. O sea, el Martín Fierro mata a un indio, o sea, es famoso el episodio, y lo trata de lo peor. Primero, hay mucho de leyenda. Segundo, hay mucho de descontextualización de los textos. De esta misma charla que tenemos nosotros se puede hacer un corte y pegue y hacerme decir lo que no dije. Es probable siempre eso. Segundo, es un hombre polémico. Cuando tiene que discutir, discute. Y a veces, para ganar una discusión, en toda discusión pasa que la gente exagera. Claro, se extreman los conceptos. Es natural en todo debate. Por ejemplo, para contextualizar las cosas, voy a poner otro ejemplo. Se discute en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando él era legislador, el otorgamiento de un X porcentaje a la empresa que desarrolle la vía férrea de Buenos Aires a San Isidro. Bueno, si eso hoy lo vemos con los criterios actuales, diríamos, pero qué barbaridad, se le estaba regalando a los ingleses todo. ¿Por qué? Porque además de un X porcentaje de ganancia asegurada, se le entregaban tierras a ambos lados. Sarmiento defiende esa posición y le dice a los taquígrafos, por favor, anoten bien esta discusión, porque quiero que el futuro sepa con los ignorantes con los que tuve que tratar. ¿Por qué? Sin tapujos. Argentina no tenía capitales. Claro. O sea, acá no había nadie, o sea, si no venía Will Wright, que es el que justamente trajo acá la vía al central, ¿no? Y si no se le daban condiciones favorables a la capital, no había trenes. Y si no había trenes, no había futuro. Entonces, ¿qué ponemos adelante? Tal vez ser un poco dadivosos, pero salir de una coyuntura que nos abra una nueva situación, o una especie de defensa abstracta de la argentinidad y no hacer nada, que era la otra opción. Pero pongo este ejemplo porque las dos personas que hicieron campaña contra los aborígenes, o los tres, fueron los españoles en la época colonial, con un plan muy parecido: Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, un tridente que avanzara sobre el desierto, Rosas, nombrando a Facundo Quiroga comandante general. Quiroga después no acepta esa tarea, y Roca. Que alguien me diga, por favor, de los que atacan tan vilmente a Sarmiento, ¿dónde está la campaña al desierto de Sarmiento? Si Sarmiento estaba preocupado por traer inmigrantes para darles tierra, lo que quería con los aborígenes era, llamémosle así, comillas, civilizarlos, o sea, darles tierra para que se convirtieran en agricultores, que dejaran de ser gente que viviera de, digamos, la toma de ganado cimarrón
y la venta de ese ganado en Chile, que era lo que hacían. O sea, incorporarlos a una economía regular. Claro, y él lo había visto en Estados Unidos, en las reducciones. Porque el fenómeno de los aborígenes argentinos es prácticamente paralelo matemáticamente a la conquista del oeste en Estados Unidos. Con una diferencia que parece existir, que es como que se logró una mayor integración en una época anterior en Estados Unidos. Sí, igual el exterminio de ciertas etnias es casi paralelo al de acá. En años es 1884 1885, es impresionante. Pero vamos a un tema. Se me escapó un poco la idea. La estrategia de su ministro de Instrucción y Justicia, Avellaneda, que es el presidente sucesor, es la zanja de Alsina. No es una actitud ofensiva sino que no puedan llevarse el ganado. La zanja de Alsina tenía ese objetivo, impedir que el ganado, se lastimaba todo. Y esto se hace bajo el gobierno de Avellaneda. El que cambia la política y lo convierte en una política ofensiva es Roca, cuando muere Alsina, justamente. Y Alsina fue su vicepresidente. O sea que acá hay una coherencia entre Sarmiento, Alsina y Avellaneda. Y el único combate importante contra los indios es después de un malón que azotó Bahía Blanca, Azul, Tandil. Y entonces el jefe de la frontera ordenó una reprimenda, que es el combate de San Carlos de Bolívar, 1874. 74. Una. Dos, se lo acusa de fomentar la guerra del Paraguay. Él era el embajador en Estados Unidos, tenía que defender las posiciones del país, no podía salir como embajador a criticar las posiciones. Pero él lo primero que hace cuando asume como la presidencia es desactivar todo y hacer retornar las tropas. Entonces, año 68, queda Brasil solo en la pelea prácticamente. Y después, el supuesto desdén hacia el gaucho. Y bueno, el gaucho tenía una sola posibilidad: convertirse en propietario agrícola, en propietario rural, o iba a desaparecer por propia... O sea, una vez que se alambraran los campos, el gaucho dejaba de ser un personaje que tuviera futuro en la sociedad. Entonces vos hablabas hace un rato de esta charla, de un capitalismo pujante. El capitalismo pujante no puede incluir aborígenes que roben, llamémosle, porque no es exactamente así, pero bueno, que andan maloneando, digamos, y generando... O sea, ¿por qué? Porque los inmigrantes no van a ir a morir a Tandil. Y entonces había que poner cierto orden para que se pudieran distribuir las tierras, y entonces tener la industria láctea de Tandil, los quesos, etcétera, con las comunidades italianas, suizas, etcétera, que van a vivir ahí. Ricardo, ¿por qué esa sinonimia, ese enfrentamiento, mejor dicho, entre aquellos que postulan una visión crítica de Sarmiento, acusándolo de tener una visión liberal no nacionalista, y aquellos que, por ejemplo, promueven como contrafigura, por ejemplo, a Rosas, con una visión supuestamente más nacionalista, menos liberal, más intervencionista, y sigue hasta el día de hoy ese debate? ¿Por qué? El otro día, no quiero hacer propaganda, pero lo vi en Facebook, dice: me resulta inexplicable que se contraponga un lector cualquiera, ¿no?, a un maestro con un terrateniente. Rosas era un latifundista, terrateniente, un estanciero, manejaba la sociedad, el gobierno, como manejaba su estancia. Rosas no tenía ningún interés en que los peones rurales se convirtieran en ciudadanos. Entonces, la gente, y esto se extendió después con el conservadorismo durante muchos años, iba a votar, ya votado. Por ejemplo, hay una elección de Rosas en la provincia de Buenos Aires, en la que él anualmente ponía a disposición de la sala de representantes, que el resultado fue 5.040 o 5.050 a 1. O sea, había un solo opositor a Rosas en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, toda la provincia de Buenos Aires era hasta el río Salado, ¿no? Aclaremos. Entonces, estamos discutiendo, cuando discutimos civilización o barbarie, estamos discutiendo defender el modelo latifundista de los jesuitas, que acá en Córdoba era un propietario
bueno, prácticamente toda la provincia de Córdoba era de ellos. Hasta que cayeron en desgracia. Hasta que cayeron en desgracia, pero después la heredaron otras órdenes religiosas. Además eran los formadores de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, o era ese modelo o era el modelo de Estados Unidos. Sí, pero ¿por qué la gente...? Estamos hablando no del Estados Unidos imperialista del siglo XX, estamos hablando de un Estados Unidos que repartía tierras, que le decía a John Smith: váyase que cuando llegue al kilómetro tanto, ahí hay una parcela suya de 200 hectáreas que usted la va a poder producir. Ricardo, y el tipo se iba y lo vemos en las películas del oeste, es cierto, no es una leyenda eso. Ricardo, ¿sabe por qué acentúo esto? Porque uno puede tener sus ideas, etcétera, 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 pero a mí me interesa, además como periodista, aunque yo siempre digo en público y en privado que tengo mis serias dudas acerca de si existe el periodismo, que de última lo interesante es buscar la verdad. Y la verdad es que, digo, a aquellos que definen un modelo o una visión nacionalista, toman a Rosas como ejemplo. Falsamente nacional. Ahí vamos a ir, ahí vamos a ir. Toman a Rosas como ejemplo, sin rescatar algunas cuestiones o olvidando, a veces uno se preocupa ex profeso de, por ejemplo, la refalosa, los ataques a las individualidades. Usted sabrá, como historiador, que acá tenemos a Hilario Escasubi, autor justamente de este poema que es La Refalosa, donde se comenta de qué manera de a poco se va amputando a una persona en medio de una especie de fiesta tribal de castigo impulsada por el rosismo a través de sus mazorcas. Eso que tendría que empañar la figura de Rosas, sin embargo, es como muy olvidado, no se lo tiene en cuenta, pero sí se tiene muy en cuenta quizás esos comentarios que por ahí podría haber tenido Sarmiento descontextualizados, marcando otra cuestión inhumana. Si ¿Vos sabés quiere, ¿no? quién es el que inicia, digamos, este revisionismo antisarmientino en la Argentina? Esta también tiene algo de nostalgia, ¿no? Arturo Jauretche. Ajá. Él es el responsable del inicio de esta campaña. Arturo Jauretche fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Pero fue más antisarmientino o prorrosista? Brutalmente antisarmientino. Ajá. Con los políticos hay que tratar de dilucidar qué intereses defienden. Cuando se habla de vuelta de obligado y que puso las cadenas para que no pase la flota anglo-francesa, ¿qué interés está defendiendo Rosas? ¿El interés de la nación o el interés de que él maneje la aduana de Buenos Aires e impida la navegabilidad de los ríos para que los entrerrianos, correntinos, santafesinos, etcétera, paraguayos, puedan comerciar libremente? ¿Por qué Urquiza se alza contra Rosas? Porque el problema básico de Rosas es manejar el comercio exterior, cobrar las tasas de aduana. Digo, para el público, las provincias tenían aduanas provinciales, recién con la era republicana esto se termina. Pero, ¿qué intereses defiende Rosas? Dominar él el mercado externo, controlar el comercio con Inglaterra y Francia, que eran las dos potencias mundiales, no abrir el juego a que burguesías locales, Urquiza fue un tipo más rico que Rosas todavía, tenía propiedades en Brasil, en Uruguay, en Entre Ríos, le disputaron el poder. Sí, se abrían los ríos al comercio. ¿Cuál es el interés que defiende Sarmiento? Y por eso es medio quijotesco. El de la construcción de la ciudadanía, el de el republicanismo, el de generar una constitución moderna. O sea, él tenía un sentido de nación en lo que hacía. Entonces, ¿quién es el nacionalista de los dos? Porque en definitiva, Rosas está más cerca de Rivadavia en la defensa de los intereses de Buenos Aires que Sarmiento. Aunque Sarmiento defiende el progresismo de Rivadavia en cuanto a sus medidas liberales. Entonces, Rosas, ¿qué quería? Mantener el status quo, de ser él el que manejaba, el que cortaba el bacalao de las relaciones exteriores. Por eso era el único cargo nacional que detentó Rosas y que todos los años renovaba, era el manejo de las relaciones exteriores. Ahora, para los que no lo saben, habré de decirle
que mientras la flota anglo-francesa subía por el río y finalmente trasvasa las cadenas de Obligado, la hija de Rosas estaba en la isla de Marchi tomando té con el cónsul inglés. Y es exactamente el mismo día y a la misma hora. Lo he constatado. O sea que había una hipocresía, un cinismo en el discurso nacionalista total, porque ellos sabían perfectamente que tirando cadenas no iban a impedir que semejante flota, eran más de 40 barcos. Sí, hubo un enfrentamiento, hubo una campaña, el Gran Americano, sabemos lo de San Martín apoyando a Rosas. Regalándole el sable. Pero esto no tiene gran novedad porque San Martín también era un hombre muy conservador. Guido, su hombre de mayor confianza, fue ministro de Rosas en Río de Janeiro durante muchos años. Alvear fue el ministro de Rosas en Estados Unidos. Entonces, no tiene nada de raro. Unos representan el pasado en ese momento, el conservadorismo de mantener lo que había sido la fórmula virreinal. Fíjese que Rosas nunca reconoció ni al Paraguay, ni a Bolivia, ni a Uruguay como países independientes. No los reconoció, porque sostenía, él quería volver al viejo modelo de Buenos Aires como centro del viejo virreinato. Tenía la mentalidad virreinal. Le hizo la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana. Intervino en la guerra con Oribe, en la guerra uruguaya, en la guerra grande. Intervino abiertamente, sitio de 7 años a la ciudad de Montevideo. Decía, si Uruguay se libera, se va a convertir en una gran estancia. Cosa que tiene razón, porque es pródigo el campo uruguayo. Pero ¿cuál era el problema? Que él no quería tener esa estancia. No quería tener un competidor tan importante como... Bueno, entonces, vuelvo, civilización o barbarie. ¿Es real esa disyuntiva que se le atribuye a Sarmiento, civilización o barbarie? Totalmente, es el título del libro de Facundo. Está bien. Y yo no sé si no es una discusión que todavía persiste. Podemos plantear en el día de hoy. En el último tramo de esta entrevista vamos a avanzar en ese último temita, aunque queden muy poquitos minutos. ¿Cómo no? Luego de la pausa.